Hola, buen día. En este video estaremos haciendo una introducción a algunos conceptos importantes de las secciones 5.5, fuerza gravitacional y peso, sección 5.6, hablando ya de la tercera ley de Newton, y posteriormente realizaremos el ejemplo 5.4 dentro de algunas aplicaciones interesantes que hay de las leyes de Newton. Iniciaremos entonces con la sección 5.5, fuerza gravitacional y peso. Como primer punto, y es algo que usted ya lo sabe por cultura general, todas las partículas, personas, objetos, etcétera, somos atraídos hacia la Tierra. Y esa atracción es una fuerza de atracción que ejerce la Tierra sobre los diferentes entes que nos encontramos en ella. Esa fuerza de atracción se llama fuerza gravitacional y se representa de manera vectorial con una F sub G. Esta fuerza se dirige hacia el centro de la Tierra y sucede que la magnitud de esta fuerza está dada por el peso del objeto. Entonces, el peso de una determinada persona es la magnitud de esa fuerza gravitacional que ejerce la Tierra sobre esa persona. Y para esto tenemos que, como habíamos estudiado en caída libre, que la aceleración es igual a la gravedad. Por lo tanto, en este caso que estamos hablando de fuerzas, la sumatoria de fuerzas es igual a la fuerza gravitacional cuando se está hablando de un objeto en caída libre de masa m. Por lo tanto, tenemos lo siguiente. Tenemos que la fuerza gravitacional o en su defecto como magnitud, el peso de un determinado objeto o partícula es igual a la masa por la gravedad de la Tierra o del planeta donde se esté analizando determinada situación. Y ya hablando como magnitud, tenemos que el peso del objeto es igual a la masa por la gravedad. Y por supuesto, la gravedad, el peso, perdón, varía de acuerdo a la ubicación geográfica. Esto es porque dependiendo la ubicación en la que nos encontremos, así va a variar la gravedad. Es decir, la gravedad va a tener un determinado cambio, por ejemplo, si nos encontramos a nivel del mar versus si nos encontramos en la cima de una montaña. Sucede que en la cima de una montaña los objetos pesan menos que en el nivel del mar. Esto es porque nos estamos alejando del centro de la Tierra. Por lo tanto, va a haber una fuerza de atracción menor. Ok. Entonces, esto es lo más importante de esta sección, reconocer esta ecuación que nos describe el peso de determinado objeto, que está dado por la masa por la gravedad. Luego, entrando en contexto, en la tercera ley de Newton, ya para finalizar con las tres leyes de Newton del movimiento, esta ley lo que nos ilustra es que las fuerzas son interacciones entre dos objetos. Por ejemplo, cuando su dedo, específicamente este ejemplo, si usted tiene un libro, está agarrando un libro y su dedo empuja sobre el libro va a empujar de vuelta sobre su dedo. Y esta es la ley de acción y reacción de Newton. Entonces, ¿qué nos dice? Ya para entrar en materia. Nos dice que si dos objetos interactúan, sean personas, sean partículas, sean planetas, por ejemplo, la fuerza que el objeto 1 ejerce sobre el objeto 2, esto significa esta fuerza,
Es igual en magnitud y opuesta en dirección a la fuerza que el objeto 2 ejerce sobre el objeto 1. Y está dada por esta ecuación, donde la fuerza que el objeto 1 ejerce sobre el objeto 2 es igual a menos la fuerza que el objeto 2 ejerce sobre el objeto 1. Y aquí es importante designar las fuerzas como interacciones entre los objetos. Por tal razón, utilizamos los subíndices. La fuerza que el objeto 1 ejerce sobre el objeto 2 se conoce como popularmente como fuerza de acción. Y la otra fuerza, la que el objeto 2 ejerce sobre el objeto 1, se conoce como fuerza de reacción. Y a partir de aquí tenemos un análisis interesante e introducimos una fuerza adicional, que es la fuerza normal. Y la fuerza normal es perpendicular a la superficie sobre la que estemos analizando el conjunto de fuerzas. Vamos a verlo con más detalle en la siguiente imagen, no sin antes mencionar un concepto importante que vamos a estar trabajando a partir de ahora y es el diagrama de cuerpo libre. Cuando analicemos un objeto que esté sujeto a diferentes fuerzas, por ejemplo, a la fuerza gravitacional, a la fuerza normal y a una tercera fuerza, es necesario hacer un diagrama de cuerpo libre en donde se analizan las fuerzas de una manera más clara. Entonces, tenemos por acá un ejemplo en donde si tenemos esta mesa y hay un monitor sobre la mesa, hay diferentes fuerzas que van a estar interactuando en este ambiente. Tendríamos una fuerza normal, tendríamos la fuerza gravitacional y otras fuerzas que corresponden, por ejemplo, a la fuerza que ejerce la mesa sobre el monitor sobre la mesa, la tierra sobre la mesa o la mesa sobre la tierra. Entonces, es un conjunto de fuerzas. Si a nosotros nos interesa únicamente analizar el monitor, vamos a tener que elaborar un diagrama del cuerpo libre. Esto es, aislamos el monitor y analizamos únicamente las fuerzas que nos interesan para esta partícula. Más adelante con los ejemplos vamos a analizarlo con mayor detalle. Ok, haciendo una introducción a algunas aplicaciones de las leyes de Newton, como primer punto, vamos a tener cuando analicemos una partícula en equilibrio. Y sucede que cuando hay un sistema, una partícula que está en equilibrio, la sumatoria de sus fuerzas o su fuerza neta es igual a 0, la sumatoria de todas las fuerzas. Es decir, vamos a tener una cancelación de fuerzas. No sucede lo mismo cuando tenemos una partícula bajo una fuerza neta, en donde tenemos que hacer un análisis, donde ya se incluye la aceleración de dicha partícula. Okay. Por acá teníamos otro concepto importante que necesito mencionarles antes de pasar al ejemplo. Ok, tenemos el concepto de tensión. Cuando estemos trabajando, por ejemplo, con sogas de masa despreciable y esas sogas ejercen una fuerza T sobre determinado objeto en una dirección que se aleja del objeto, vamos a ver ejemplos concretos más adelante, y que además es paralela a la soga. La magnitud T de este vector se va a llamar tensión. Entonces, cuando estemos hablando de tensión, vamos a estar hablando de la magnitud de una fuerza a la que llamamos T, en donde vamos a tener implícita
una soga que ejerce esa fuerza sobre un objeto y que es en dirección que se aleja del objeto y paralela a la soga. Y además, al ser una magnitud, la magnitud de la fuerza T, la tensión es una cantidad escalar. Vamos a ver posteriormente uno o dos ejemplos al respecto. Ahora sí, vamos a pasar a resolver el ejemplo 5.4 en donde tenemos un semáforo en reposo y vamos a aplicar los conceptos que hemos estado revisando en estos minutos de video. El ejemplo 5.4 nos dice lo siguiente. Un semáforo que pesa 122 newton, que es el que tenemos en el diagrama, cuelga de un cable unido a dos cables sostenidos a un soporte, como se muestra en la figura. Entonces tenemos el semáforo que pesa 122 newton y está sostenido por un cable que está unido, podemos ver, a otros dos cables y a su vez están sostenidos a un soporte. Los cables superiores forman ángulos de ¿cuánto? De 37 grados y de 53 grados con la horizontal. Estos cables superiores no son tan fuertes como el cable vertical y se pueden romper, como nos dice el ejemplo, se puede romper si la tensión en ellos supera los 100 newton. Significa que tenemos que ver si esa tensión supera los 100 newton de cada uno de estos cables. La pregunta que nos hacen es, ¿el semáforo permanecerá colgado en esta situación o alguno de los cables se romperá? Es la pregunta que tenemos que responder. Entonces debemos encontrar si supera los 100 newton la tensión en cada uno de estos cables. Entonces, iniciando a analizar el ejemplo, podemos ver que esta partícula o este sistema está en reposo. Por lo tanto, aquí no vamos a tener aceleración. Entonces, recordando lo que vimos anteriormente en este video, si tenemos un sistema en reposo, una partícula en reposo, la sumatoria de las fuerzas es igual a 0. Entonces, este es un primer punto que tenemos que analizar. Como segundo punto, debemos partir de un diagrama y hacer diagramas de cuerpo libre, en donde podamos analizar las fuerzas con una mejor claridad. Entonces, tenemos como primer punto un diagrama de cuerpo libre del semáforo, en donde tenemos la fuerza gravitacional implícita con su dirección hacia el centro de la Tierra. Y también tenemos que la tensión 3, como podemos ver acá. Si analizamos las cuerdas, vamos a tener el siguiente diagrama, que es el diagrama de cuerpo libre en donde se juntan las tres cuerdas. Tenemos entonces la tensión T3 por acá y en dirección vertical. Y tenemos la tensión 1 que lo trasladamos por ángulos alternos internos hacia este lado, para una mejor ilustración del problema. Y tenemos de igual forma la tensión 2 con 53 grados. De esta manera vamos a hacer un análisis de sumatoria de fuerzas tanto en X como en Y para poder encontrar las tensiones, la magnitud de las tensiones, que es lo que nos interesa en este ejemplo. Entonces tenemos como primer punto, ok, vamos a anotar algunos datos que nos hacen falta, que el peso, vamos a ver, el peso del semáforo, peso por lo general se conoce como W, por weight en inglés, es de 122 newton. De 122 newton.
¿Qué otro dato nos falta? Ok, la pregunta es, para tenerlo presente, es si va a superar esos 100 newton la tensión de esos cables. Entonces vamos a tener como primer punto, veamos, analizando en el semáforo, en el segundo diagrama, en el semáforo vamos a tener que la sumatoria de fuerzas o fuerza neta en Y es igual a 0, porque el semáforo está en reposo. ¿Y por qué tenemos solo fuerzas en Y? Porque como podemos ver, la fuerza gravitacional se dirige hacia abajo y la tensión se dirige hacia arriba, la tensión 3. Entonces tenemos, ¿qué fuerzas tenemos implícitas? Tenemos la tensión 3, y además con signo negativo porque va hacia abajo tenemos la fuerza gravitacional o peso del objeto. Y en este caso ya tenemos cuál es esa magnitud. Ok, en este caso es 0. ¿Y qué sucede? La tensión 3 es igual a ¿qué? Al peso del objeto. Y ya conocemos cuál es el peso del objeto, que lo teníamos por acá. FG es igual a ¿qué? A 122 newton. Entonces, de esta forma, analizamos el diagrama de cuerpo libre en donde solamente tenemos fuerzas en el eje vertical. Ahora vamos a ver qué sucede en el segundo análisis, en el diagrama de las tensiones que tenemos por acá. Entonces, en el diagrama de tensiones que tenemos fuerzas tanto en el eje de las Y como en una combinación, como podemos ver, de tensiones que van a tener componentes en X y componentes en Y. Por lo tanto, es necesario realizar un análisis más detallado de estas tensiones. Tenemos entonces la tensión 1 como primer punto. ¿Y qué sucede con la tensión 1? Podemos ver en el diagrama que la tensión 1, aquí tenemos lo que es un triángulo rectángulo. Entonces, por teorema de Pitágoras, podemos hacer igual una relación entre el ángulo y los catetos opuesto y adyacente para poder encontrar las componentes. En este caso, en la componente X como primer punto. Entonces, la componente en X de la tensión 1 es igual a ¿qué? Y es algo que ya hemos venido trabajando. Sería igual a la magnitud de la tensión 1 por el coseno de ¿qué ángulo? 37 grados. 37 grados. ¿Y en Y qué sucede? Vamos a tener igual la tensión. Vamos a ver. Uy, disculpen, se me pegó la computadora, pero ya estamos de vuelta. Ok. Les decía que la tensión 1 en Y sería igual a la magnitud de la tensión 1 por el seno de
37 grados. Y vamos a hacer lo mismo para las otras dos tensiones, haciendo el mismo análisis de las componentes. Y al final vamos a tener lo siguiente. Después de hacer o analizar cada uno de los componentes, tanto X como en Y, de las diferentes tensiones que tenemos en la cuerda, tendríamos expresado de la siguiente manera. Para la tensión 1, como les había mencionado, tendríamos la componente en X, que es la magnitud de T1 por el coseno del ángulo. Y así relacionamos cada una de las tensiones con sus ángulos. En el caso de la tensión 2, tenemos en X tensión 2 por el coseno de 53 y en Y tensión 2 por el seno de 53 grados. ¿Qué sucede con la tensión 3? Es algo que ya habíamos analizado anteriormente, que la tensión 3 es igual a ¿qué? A la fuerza gravitacional o al peso del objeto, del semáforo en este caso, y ya conocemos esa magnitud, que son 122 newton. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer con estas componentes? Vamos a hacer lo que habíamos hecho en un ejercicio anterior, en donde tenemos que calcular la fuerza neta, en este caso sería tensión neta de cada una de las componentes. Entonces tendríamos, en el caso de X, que la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un cuerpo en equilibrio. Entonces, aquí vamos a sumar la tensión 1 en X y la tensión 2 en X. ¿Y qué sucede? Sucede que en el caso de la tensión, vamos a ver, en el caso de la tensión 1 va a ser negativa porque tenemos este desplazamiento hacia las X negativas. Entonces tendríamos lo siguiente. La sumatoria de fuerzas en X es igual a 0 y tenemos entonces a la tensión 2 le restamos la tensión 1. Entonces sería tensión 2 por el coseno de 53 grados menos la tensión 1 por el coseno de 37 grados. ¿Y esto va a ser igual a qué? Igual a 0. Esto es en el caso de la fuerza neta en X. Ahora, la fuerza neta en Y, tenemos que sumar la componente en Y, la componente en Y de la tensión 2 y al ser la tensión 3 una fuerza dirigida hacia el centro de la Tierra, sería ¿qué? Sería restarle esta tensión 3 en el eje de las Y. Entonces tenemos la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Y tenemos la tensión 1 por el seno de 37 grados. Más la tensión 2 por el seno de 53 grados. Y restamos la tensión 3 porque es en sentido contrario. Y todo esto es que es igual a 0. Ahora bien, esta tensión 3 nosotros ya la conocemos. Entonces fácilmente podemos trasladarla al otro lado de la igualdad y sustituir el valor. Y al pasarlo al otro lado pasaría con signo positivo. Entonces esto es igual a 100
122 newton. Ahora bien, aquí tenemos una ecuación que nos relaciona la tensión 2 y la tensión 1. Y por acá tenemos otra ecuación en donde tenemos la tensión 1 y la tensión 2. Por lo tanto, tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Y al resolver ese sistema podemos encontrar el valor tanto de la tensión 1 como la tensión 2. Resolviendo el sistema de ecuaciones tenemos lo siguiente. Reescribí la primera ecuación para poder comprobarla en la calculadora. Entonces tenemos menos la tensión 1 por el coseno de 37 más la tensión 2 por el coseno de 53 igual a 0. Y en la segunda ecuación, tensión 1 por el seno de 37 más tensión 2 por el seno de 53 igual a 122 newton, como lo habíamos visto anteriormente. Luego tenemos lo siguiente, ya resolviendo la ecuación. Si tomamos la ecuación 1, podemos fácilmente, usted sabe que hay diferentes métodos para poder desarrollar este tipo de sistemas de ecuaciones con dos o más incógnitas. Entonces, en este caso se puede hacer, por ejemplo, despejando para una de las variables. Yo despejé para T2, usted puede despejar para T1 si gusta. Y se tiene T1, T2 en función de T1. Posteriormente, T2 se sustituye en la segunda ecuación y se obtiene este resultado para la tensión 1. Entonces podemos ver que 73.42 newton es menor que 100 newton. De ahí tenemos que por lo menos esa cuerda sabemos que no se va a romper. ¿Qué sucede con la segunda? Para la segunda tensión sustituimos en la ecuación anterior ya conociendo el valor de T1. Entonces la tensión 2 es de 97.438 newton. Igual es menor que 100. Por lo tanto, respondiendo a la pregunta planteada en el problema, podemos concluir que el semáforo permanecerá colgado, porque tanto la tensión 1 como la tensión 2 son menores que 100 newton. Entonces, ahí tenemos la respuesta al ejercicio planteado. Ahora bien, me gustaría mostrarle el uso de la calculadora en este tipo de problemas. Vamos a buscar, en el caso de este modelo, asegurándonos que está en grados y no en radianes, buscamos las ecuaciones y en este caso sería una ecuación simultánea. El número de las variables desconocidas es 2 y aquí en esta matriz vamos a introducir los valores. ¿Qué valores? Para la primera ecuación tenemos A, B y C. C que es el número que corresponde al otro lado de la igualdad. Introduciendo los datos, por ejemplo, en el caso de A sería menos coseno de 37 para la primera ecuación. Entonces tendríamos menos coseno de 37. B sería coseno de 53, positivo. Y C sería 0. Luego, con la segunda ecuación tenemos seno de 37. En el segundo término tenemos seno de 53. Y el tercer término que es 122. Y aquí tenemos el resultado. El primer resultado corresponde a la tensión 1, que vemos que nos da exactamente el mismo resultado. Y el segundo, que vemos por acá, corresponde a
la tensión 2. Y de esta manera finalizamos el ejemplo planteado.